Estamos de regreso en su espacio AME Informativo por AME TV y nuestra visión web a través de redemusica.com. Y aquí en la salita informativa pues tenemos una persona con vasta experiencia en el tema que vamos a tratar hoy a propósito de las declaraciones que hizo el presidente Mejía respecto del tema de la contratación de los haitianos en todo lo que es el esquema de la agricultura. Entonces, qué coincidencia que tenemos una persona especialista en el tema y que nos va a dar un poquito más de luz, no solamente con esto, sino con muchísimos otros temas que de alguna forma u otra nos han impactado en los últimos días y que lo notamos más con todo aquello de la reforma fiscal y que se le ponían impuestos a ciertos alimentos. Y les estoy hablando de que nos acompaña en el día de hoy el señor Tito Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, quien también fue ministro de Agricultura. Bienvenido a AME Informativo. Buenos días, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de participar aquí. ¿Qué es la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, su sindicato? Es un gremio de profesionales. La AMPA agrupa a los agrónomos, para hacerlo más genérico, de todo el país y tiene ya 54 años. Fue fundada en el 1970, casi junto con la ADP. Y es un gremio de una larga data e historia en la República Dominicana. Desde el AMPA, ¿no se han preguntado por qué hay tan poca? Déjame ponerlo de esta perspectiva. Hace unos días nos preguntábamos justamente acá, ¿por qué los jóvenes ya no hablan de dedicarse a la agricultura? Como que todo el tema de la tecnología, ahora los niños dicen, yo lo que quiero ser es youtuber, y nosotros entendemos esto, evidentemente, la sociedad va cambiando, pero ¿usted no considera que de alguna forma u otra la agroindustria, todo el tema agropecuario como que ha quedado para los viejos robles y no hay casi jóvenes involucrándose? Bueno, históricamente ha habido un comportamiento. Yo recuerdo cuando yo comencé a estudiar agronomía en el 1974, en el Loyola, lo que estaba de moda en esa época era electrónica. Y al que iba a estudiar agronomía le decían que estaba estudiando, que era para lo último ya. Mira, si tú quieres, te vas para allá. Y yo estudié. Y históricamente siempre ha habido una apatía hacia la agronomía que últimamente se haya acentuado, es cierto. En el Loyola, por ejemplo, donde yo estudié, aquella vez nos graduamos 30 jóvenes. Sin embargo, este año están estudiando 250 jóvenes. Pero muy buen número. No claro, y en términos históricos también, te voy a dar este dato. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, en toda su historia, comenzó en el 62 a graduar agrónomos, ingenieros agrónomos, ha graduado unos 3.000 agrónomos. El Loyola probablemente haya graduado, qué sé yo, unos 1.500. Entonces, obviamente se necesita también más estímulo, mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y crear programas de becas que ayuden a que los jóvenes... A incentivar. Claro que sí. Pero también hay un desplazamiento de la juventud rural, que es la que más se pudiera interesar, hacia la ciudad. Hay un conjunto de factores que influyen en ese tema y que nosotros como AMPA también vamos a trabajar ese tema con las universidades y con las escuelas de agronomía en todo el país. Claro, yo creo que eso es muy importante. Usted mencionó algo que tengo aquí también en mis notas para que conversemos. Quizás no sea también algo que influye, ya usted lo dijo, pero el tema de los sueldos de los agrónomos, ¿qué tan bien le va a una persona que decida dedicarse a la agronomía? El sueldo no es bueno. El sueldo debería ser mejor. El sueldo actual de un agrónomo es de 50,000 pesos y nosotros confiamos y aspiramos a llevarlo a 70,000. Yo entiendo que en sentido general la profesión del agrónomo no es valorada en su justa dimensión, ni por el Estado, ni por la propia sociedad. Cuando tú coges los medios de comunicación, por ejemplo, y ves el espacio y la importancia que le dan a los temas agropecuarios con relación a los otros temas, es casi 0.000. Cuando tú ves, por ejemplo, el presupuesto, te voy a hablar del presupuesto.
El presupuesto del sector agropecuario es de 18.500 millones de pesos. El presupuesto de educación es de 300.000, 20 veces el agropecuario. Pero ¿cómo es que aspiramos a tener buena educación sin alimentos? Totalmente, estamos totalmente de acuerdo. Okay. Entonces, por ejemplo, el presupuesto de salud pública es 150.000 millones de pesos. Y un agrónomo, para mí, y no porque sea el presidente de ellos, pero la labor más importante del ser humano, de la sociedad, es la alimentación. Sin alimentación no hay vida. Tú puedes vivir sin educación, que no es que uno quiera que se viva, pero puede vivir siendo un analfabeto. Puede vivir sin libertad, pues tú puedes vivir preso en la cárcel 20 años, 30 años. Pero en la cárcel hay que darte comida. Pero hay que darte comida. Claro. Puedes vivir hasta sin salud. Yo soy diabético, yo tengo más de 20 años viviendo con diabetes. Ahora, no puedes vivir 5 días sin comer. Entonces, no hay una profesión más importante en ninguna sociedad que la del agrónomo, que es el que contribuye con su conocimiento a que se produzcan los alimentos. Y para que tú tengas una idea, en el país, yo creo que no hay una profesión, y lo digo sin el creo, que le aporte más actualmente a su país que el agrónomo. O sea, nosotros aportamos el 90% de la comida que los dominicanos consumen diario. Nosotros aportamos 370 millones de quintales de alimentos que los dominicanos consumimos al año. 1 millón de alimentos diarios consume este país. Te voy a dar este dato. 300.000 quintales de arroz diariamente. 150.000 quintales de habichuela. 650.000 pollos se sacrifican diario para el consumo de los dominicanos. 5.000 cerdos, 1.000 cabezas de ganado. 3 millones de litros de leche, 8 millones de huevos, 9 millones de plátanos consumen los dominicanos diariamente gracias al trabajo y al sacrificio de los agrónomos en este país. Y eso la gente lo vive a diario, lo necesita a diario, pero no lo valora como debe valorarlo. No, yo siento como que le ha dado por sentado. Eso está ahí y nada más nos importa cuando hay un alza en algún alimento o cuando hay alguna escasez. Totalmente de acuerdo contigo. Eso sí, o sea, eso es increíble. Y por eso le decía que nosotros nos hacíamos esa pregunta, ¿por qué los jóvenes no se están interesando en esto? Entonces, yo le hago otra pregunta. Cuando usted me dice que el sueldo ronda entre los 50.000 pesos, fue que dijo, ¿a los agrónomos quién le paga? ¿El Estado? ¿La mayoría de los agrónomos se encuentran al servicio del Estado o hay quizás una balanza entre lo público y lo privado? No, el gran empleador de los agrónomos es el Estado. Okay. Por ejemplo, el IAD tiene, el Instituto Agrario, 700 agrónomos, Agricultura debe tener 2.500 agrónomos, el Banco Agrícola unos 350, 400. El salario fundamental lo paga el Estado. Pero te voy a dar este otro dato. Cada mes los agrónomos, ahora que menciono el Banco Agrícola, colocan entre 2.800 y 3.000 millones de pesos cada mes en el campo, para que los agricultores produzcan. Y eso solamente lo hacen los agrónomos, no lo hacen los médicos, no lo hacen los maestros. Y eso lo hacemos con un presupuesto pírrico de 18.500 millones de pesos. Te cuento que, vuelvo y repito, en educación este país invierte 300.000 millones de pesos cada año. Y cuando tú ves el crecimiento de la educación, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos crecimos. En salud invertimos 150.000 millones de pesos cada año. Y tú ves los hospitales llenos de gente enferma y con muchísimas precariedades. El único sector que trabaja y que obra de la manera en que lo hace el sector agropecuario somos nosotros, que producimos los alimentos que el país demanda, sin quejas, sin conflicto, sin amenazas, sin nada, sin preocupar a este país que nosotros vamos a paralizar. No. Nadie aporta a su país más que lo hacemos los profesionales agropecuarios.
Eso es muy importante porque estamos hablando de un sector que está consciente de su importancia a pesar de no ser valorado. No sé si me doy a Claro entender, que porque sí. quizás por no ser valorado, pues dice, sabes que voy a hacerlo mal, porque total no te importa, y todo lo contrario. Y sobre esa base, entonces, tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo ustedes veían, porque ya la retiraron, yo entiendo que no debieron de retirarla, pero bueno, cómo ustedes veían el tema de la reforma fiscal y el posible colocación de impuestos a alimentos que no tenían impuestos anteriormente? Y cómo esto hubiese impactado, o mejor aún, ¿usted estaría de acuerdo con que se le coloquen impuestos, quizás no tan altos, a estos alimentos? ¿Es necesario? ¿O usted cree que manteniéndolos sin impuestos podemos seguir aportando? Nosotros participamos en la vista pública que hizo el Congreso y planteamos claramente la posición nuestra de abogar por cero impuestos al sector agropecuario. Okay. Porque en la comida, déjame darte este dato, en ninguna parte del mundo se pone impuesto a la producción de alimentos. En ninguna. O sea, cuando tú te metes a buscar en Estados Unidos cero, en los países que formamos de Centroamérica y el Caribe, que son nuestras competencias relativas, nadie tiene impuesto al sector agropecuario. Entonces, eso aquí era un invento que no iba a quedar bien. Y por suerte se retiró a tiempo. Pero ni ahora ni para el futuro, ningún gobierno debe pensar en la posibilidad de establecer impuestos a la comida, porque eso es sagrado para el ser humano y en el caso particular nuestro, para el país. Pero hay alimentos, bueno, sí hay alimentos que pagan impuestos en nuestro país, aunque no lo pague el arroz, pero hay otros alimentos que sí. ¿Eso se produce porque la traen de fuera o a qué va y a qué no va? Porque evidentemente yo no me quiero imaginar el plátano con un impuesto, porque no vamos a comer plátano con lo caro que está el ¿Tú te plátano. imaginas una piña, que tú te comas una piña y tengas que pagar un impuesto por comer piña? No, yo no quiero imaginar. O sea, los fruteros se acaban ahí. Tú pagar impuestos por comer, eso es absurdo. Lo que se le puede poner impuesto es, como lo dice el propio impuesto, impuesto al valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? Bueno, esa piña procesada en una industria, en un jugo, en una lata, eso sí. Eso es otra cosa. Ya. Pero al producto natural que viene del campo, no. Al plátano, a la yuca, al ñame, a la yautía, eso es absurdo. Pero felizmente eso se superó. Sí, bueno, repito, yo estoy de acuerdo con la reforma. Yo creía que la reforma yo entiendo que la reforma no debió retirarse, sino consensuarse. O sea, por ejemplo, bueno, en la parte de los alimentos, elimina el impuesto a los alimentos, pero hay otras cosas que nosotros perfectamente pudiéramos, digamos que solventar para que crezca la economía. Pero lo importante es que eso no va a los alimentos. Claro. Por eso mismo que le decía, el plátano, hay un día que yo lo encuentro, yo soy de la que sale a comprar, yo hago mi compra. Entonces hay un día que yo encuentro el plátano a 25 pesos y otro día lo encuentro a 35, yo todavía sigo sin entender cómo es que fluctúa de esa manera tan radical. Entonces, sobre esa misma base, ¿a qué se debe? Y no sé si estoy equivocada o no, que nosotros a lo interno, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo viajo y encuentro plátano de República Dominicana, pero no plátano, una cosa, y digo, pero ¿por qué en mi país sí no come ese plátano? O el aguacate, por poner un ejemplo. Yo voy a otro país y me dicen, como asumen que como uno dominicano quiere comer comida dominicana en otro país. Entonces, de inicio te lo ofrecen, aunque uno dice, no, yo vine a probar otras cosas, ¿verdad? Mira este aguacate, y este aguacate no puede ser de República Dominicana. Sí, ese aguacate es de República Dominicana, pero es que allá lo venden chiquitico. ¿A qué se debe que nosotros también seamos más hacia lo internacional, o sea, a exportar lo mejor de nosotros y nosotros quedarnos con... No, déjame decirte, el aguacate, tú encuentras aguacate grande aquí, dependiendo de la época, y el plátano también. Ahora, debo decirte que para el mercado internacional hay una competencia de calidad que es obligatorio tú ofertar para tú poder competir y que esos productos dominicanos tengan acceso. Tú tienes que mandar lo mejor. En este caso, por ejemplo, yo tengo un amigo que es productor de plátano en
en Barahona, que los otros días me regaló unos plátanos. Y usted dichoso, yo quisiera unos plátanos. Yo, porque participamos en reuniones, y entonces yo le decía, pero tú nunca has traído plátanos para arreglar. Oye, me regaló unos plátanos que yo dije, con un plátano como una familia. Claro, un plátano un grandote, de los varones. así. Y le pregunté en estos días, digo, ¿y por qué tú no lo ves en el mercado? Dice, no, porque ese plátano o va a los supermercados o va al exterior. Porque es con el plátano que la República Dominicana puede competir en el mercado internacional. Pero qué bueno que así sea, o sea, que tengamos la capacidad de exportar plátano, de exportar guineo, de exportar aguacate. Yo quiero que tú sepas que... para mí el mejor guineo es el dominicano. Bueno, eso te iba a decir. En cuanto a guineo, para mí el mejor el guineo dominicano el dominicano. Compite internacionalmente en el mercado europeo, y el guineo le aporta a este país más de 250 millones de dólares de las exportaciones. Wow. O sea que es un producto que el dominicano tiene que sentirse orgulloso de producir. Don Tito, mire, si usted fuera a convencerme a mí de estudiar a mis 38 años agronomía, ¿qué usted me diría para convencerme como joven de invertir en el sector agropecuario? Y perdone que le insista tanto con la juventud, pero es que si nosotros no le hacemos caso, mañana ¿quién le va a hacer caso? Claro. ¿Cómo vamos a lograr inculcar incluso a nuestros niños? Yo que tengo un niño, la importancia de este sector, como usted bien lo manifiesta, económicamente, socialmente, pero sobre todo a nivel de vida. ¿Qué usted me diría para convencerme de esto y cuáles son esos retos a los que yo me enfrentaría como joven si decido invertir en estudiar agronomía y dedicarme a esto? No, lo primero, déjame decirte algo, el ser humano tiene que elegir lo que le gusta. Eso es lo primero. Porque por más rentable que sea la agronomía o una carrera, si no te gusta, para ti no va a ser rentable. Entonces lo primero es que te guste, que tú sientes identidad. Ahora bien, en el caso de la agronomía, lo que tiene que ver es que está, como te dije anteriormente, contribuyendo, o sea, siendo parte del sector más sano y más productivo de la sociedad, del que te permite real y efectivamente hacer un aporte permanente al bienestar de los demás, que es la alimentación. La agricultura tiene mucho futuro, la agricultura tiene mucho campo para desarrollarse. Aquí, por ejemplo, estamos todavía en pañales en términos de la agroindustria, que es el gran futuro de la agropecuaria en sentido general. Cómo los dominicanos logramos agregarle valor y procesar los alimentos que producimos. Pero la agricultura, déjame decirte, aporta más del 15% de las exportaciones del país. Para este año se estima que nosotros vamos a exportar entre 2.900 y 3.000 millones de dólares, wow, jugando uno de los papeles más importantes. La agricultura aporta el 4.5% del Producto Bruto Interno. La agricultura aporta más de 400.000 empleos a la República Dominicana. Bueno, que la mayoría sean informales, pero son empleos. Claro. Y la agricultura, como te decía al principio también, aporta el 90% de los alimentos que consumimos. Pero ese 90% es casi el 100% de la bandera dominicana. O sea, del arroz, habichuela. De la habichuela es la que menos, un 30, un 40%, pero del resto de arroz, carne, pollo, huevo, leche, plátano, todo eso se produce aquí. Claro. Bueno, pues pudiéramos quedarnos más tiempo con usted, pero se nos agotó. Lamentablemente, señor Tito, muchísimas gracias por decir que sí. Las puertas de AMA Informativo están abiertas para compartir esta información tan valiosa e incentivar a jóvenes y a todos los dominicanos a crear conciencia sobre la importancia de este sector. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial, pero vamos a continuar con un especial que nos ha preparado el equipo de deportes de AMA Informativo. Y esta vez incluye
a nuestro queridísimo Iván Cuevas, quien este fin de semana estuvo cubriendo un evento de béisbol que lamentablemente, según tengo un informe, no ganó el equipo campeón, el Sangre Azul, el más importante de todos, pero mientras tanto, él nos cuenta un poquito qué pasó por allá, al igual que Alex Montero con todo el segmento de deportes. Nos vemos y nos escuchamos mañana después de terminar esta información.